Todo comenzaba con una pequeña discusión entre Montoya y Damián, donde Damián le decía que él, bueno, y Carmen también, se habían pasado la línea en varias ocasiones con el karateca. Y Montoya le decía que a partir de ahora solo iba a comer cosas que él consiguiera con su esfuerzo. Damián le advertía que a él le daba exactamente igual. Y aquí venía pues el comentario un poco feo, porque le decía que no sabía ni quién era, que después del concurso que llevaban únicamente conocía su apellido, que ni siquiera sabía su nombre de pila. Ahí entraba Carmen Alcaide para defender a su amigo y decía que, bueno, que para ser campeón del mundo ellos ni siquiera conocían su apellido. Entonces Damián, después de este primer comentario ligeramente despectivo hacia Montoya, le decía a Carmen que, bueno, que no le interesaba saber nada sobre ella, porque, bueno, al final, que quién era ella. ¿Qué eres? ¿Showgirl o qué eres? Claro, Carmen se quedaba impactada con el comentario porque evidentemente es un comentario desacertado, un comentario feo y despectivo. Muy molesta, Carmen le decía que llevaba ganándose la vida durante 25 años como showgirl. Lo decía con la boca grande y es verdad que hay que recordar que Carmen ha sido presentadora y colaboradora durante todos estos años. La cosa se ponía todavía más fea en el momento en el que Carmen Alcaide le decía que a ver si dentro de 25 años él todavía seguía manteniendo esa medalla colgada en el cuello. Y para más inri, la concursante le decía que al final él no era campeón del mundo por sus propios méritos, que otra persona había hecho trampas y que por eso él había conseguido llegar a la primera posición. Recordemos que le comunicaron en Honduras que la persona que había quedado primera había hecho trampas y él había conseguido pasar a la primera posición, convirtiéndose así en campeón del mundo. Ante esto, Damián pues no decía nada y ahí estaba Pelayo, que era un momento bastante gracioso, tratando de calmarle y diciendo que no dijera nada, que ya estaba, y entonces, bueno, parecía que le calmaba por una razón, pero luego le decía que además da igual, que no estamos en abierto, o sea, que no estaban en directo y que le decía que para qué discutir si no lo estaba viendo nadie. Carmen Alcaide volvía a la carga y le preguntaba que si acaso no se había enterado de esos 25 años de trabajo que ella había realizado, e incluso pues se ponía a ella misma en valor diciendo que había presentado las campanadas en 4 ocasiones. Pelayo también entraba ahí y decía que él también había presentado las campanadas y que qué más daba, que qué importaba. Entonces Carmen no dudaba en decir que ella respetaba la profesión de ambos, cosa que parecía que no había sucedido a la inversa. Sin embargo, Damián decidía, pues bueno, defenderse evidentemente a sí mismo y rectificar el comentario, asegurando que no la había llamado showgirl refiriéndose a su profesión, sino en relación a lo que hace en la playa, porque dice que, pues bueno, cuando hay delante una cámara ella se echa a llorar y cuando ya no está, pues rápidamente no hay lágrimas y ya no está triste, comparándola incluso con Angelina Jolie.